En este día, un gusto, un placer saludar vía telefónica al cronista municipal de Hermosillo, Ignacio Lagarda. Nos hablará sobre la historia del Instituto Científico y Literario de Sonora, ahora que se hable más sobre ciencia también y que seguramente escucharemos hablar más sobre ciencia en nuestro país. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días, Miriam, gusto en saludarte. Un placer, un gusto. Esta era una especie de universidad en Sonora adelantada a su tiempo. Y todo inició en 5 de noviembre de 1881, cuando el gobernador Carlos Ortiz Retes expidió la ley número 4, que autorizaba la fundación del Instituto Científico y Literario, a fin de que la juventud estudiosa pudiera seguir adelante después de haber cursado la educación primaria. Ortiz Retes, tío de Ortiz Tirado, el cantante, por cierto, había estudiado en Alemania y conocía pues, los modelos educativos en Europa, y por eso quiso implantar esta institución. Y para lograr el establecimiento del instituto organizó colectas públicas para la donación de dinero, respondiendo con generosidad a las principales poblaciones de Álamos, Guaymas, como Álamos, Guaymas y Hermosillo. Una de las más importantes donadoras de dinero fue la benefactora alamense Luisa G. de Bustamante, quien hizo un donativo de 5,000 pesos. Para finales de 1882, sin tomarle parecer al ayuntamiento de Hermosillo, Ortiz Retes ordenó la demolición de una parte de la casa municipal, que era lo que ahora es el Palacio Municipal de entonces, donde despachaba el ayuntamiento local, con el propósito de construir en su lugar un edificio para albergar al instituto, y con los 60,000 pesos de donativos que había colectado, trajo desde la Ciudad de México al doctor Pedro Garza, a quien envió comisionado a Estados Unidos y Europa para adquirir libros, equipo y colecciones biológicas disecadas, y a contratar profesores. Simultáneamente se inició la construcción del edificio que albergaría el Centro de Altos Estudios, empleando los mejores materiales de esa época importados desde Italia. En 1882, el doctor Garza regresó a Hermosillo trayendo de Europa una biblioteca de 4,500 volúmenes, una botica con un variado surtido de medicamentos que servirían también para el Hospital Civil, un museo completo de animales disecados para el estudio de la historia natural, laboratorio de química, física y geología, un observatorio meteorológico y un paquete de floretes para clases de esgrima que costó 4,000 pesos, y demás objetos útiles necesarios para el estudio de las ciencias, y a un considerable número de catedráticos especializados en escuelas y universidades europeas. Imagínense nada más. El instituto fue inaugurado el 1 de julio de 1882 con un gran baile en la casa del señor Antonio Calderón, ante la presencia del gobernador, diputados locales, los miembros del Poder Judicial y de muchas personalidades del mundo social y económico de Hermosillo. Al día siguiente se iniciaron las labores docentes. El edificio del instituto abarcaba toda la manzana que hoy ocupa el Palacio de Gobierno. No existía entonces todavía el Palacio de Gobierno. Ese mismo día, la legislatura local le otorgó la ciudadanía sonorense al doctor Pedro Garza por haber establecido el instituto. Todo se hizo dentro de una total falta de sentido práctico de la realidad sonorense, y las dificultades por la falta de previsión en el instituto no tardaron de presentarse. Pronto resultaron 3. La primera fue que el reglamento del instituto establecía que para la admisión de los alumnos era indispensable que hubieran cursado la instrucción secundaria, y como en el estado no había escuelas secundarias, tampoco existían solicitudes para que satisfacieran esa exigencia. Entonces fue necesario pasar por alto el requisito y admitir a unos pocos que a duras penas habían salido bien logrados en terminar su primaria y lograron pasar el examen de admisión, y iniciándose las clases con esos alumnos. La segunda de ellas fue que algunos de los maestros traídos de Europa hablaban muy limitadamente el español, y que no les era suficiente para explicar bien las materias que enseñaban. La tercera dificultad, y la peor de todas, era que no se disponía de recursos suficientes para cubrir la nómina mensual y los gastos de operación de la institución. El gobernador Ortiz Retes era un hombre de talento y educación esmerada, pero de carácter violento y falto de sentido práctico para manejar y dirigir los asuntos de la administración pública, por lo que no pudo conciliar los problemas administrativos y políticos que se le presentaron, y terminó por distanciarse del grupo político que lo había llevado al poder, por lo que en 1882, previa una licencia limitada otorgada por el Congreso,
tuvo que dejar el Poder Ejecutivo y se fue a vivir a la Ciudad de México. El 29 de enero del 83, Ortiz Retes obtuvo una segunda licencia, una prórroga a su licencia por 40 días más, y antes de que esta venciera, el general veracruzano Juan de la Luz Enríquez Lara se presentó en Hermosillo, trayendo la renuncia definitiva que el gobernador presentaba al cargo. La caída del gobernador y la fiebre amarilla que azotó el estado del 83 al 85 hicieron entrar en decadencia al instituto. En abril del 84, el doctor Garza dejó la dirección, sustituyéndolo el licenciado Pedro Monteverde. Y en 1886, el gobernador Torres Meléndez se vio obligado a suspender las actividades del instituto porque no había respondido a los propósitos de su fundación. El proyecto de la creación del Instituto Científico y Literario de Sonora fracasó rotundamente. Desgraciadamente, el licenciado Ortiz Retes no pudo ver realizado su sueño del instituto y falleció en la Ciudad de México en 1924. Esa es la historia del primer intento de crear una institución educativa en Sonora, casi con nivel de universidad. Mira qué interesante entonces esto que nos compartes, Ignacio, y me parece muy interesante cómo las personas en aquella época estudiaban la primaria, y yo recuerdo que decía mi abuela, es que antes Nidia con la secundaria ya podía ser maestro, me decía, y ella quería ser maestra, ¿no? Está muy interesante todo esto. Y el equipo científico que tenía el instituto pasó al Colegio de Sonora, la escuela primaria. Okay. Más antigua de Hermosillo, que todavía sigue vigente, que está ahí por la doctor Paliza y Rosales. Entonces, sin duda alguna, aunque quizá no fue muy exitoso este proyecto, sí fue un importante precedente y un modelo para la posteridad, ¿no? Que sirvió muchísimo, Ignacio. Por supuesto que sí, hasta que nació la universidad en 1948. Muy bien, entonces para que la gente conozca más sobre los antecedentes, ¿no? de estos proyectos que conocemos ahora. Muy bien. ¿Cómo podemos o en dónde podemos tener más información sobre la historia del Instituto Científico y Literario de Sonora, Ignacio? Pueden consultarlo en internet, hay un artículo que yo escribí hace mucho tiempo y mucha más información sobre este instituto. Perfecto. Ahí lo vamos a buscar entonces. Muchas gracias, Ignacio. Te enviamos un saludo. Excelente martes.